Bueno, el tema que vamos a adicionar es fermentación por lote continuo y exponencial. Y bueno, entonces, ¿qué va haciendo eso? Tienes un bioreactor. Este bioreactor, su chaqueta, sus propelas. No, esos son los impulsores. Su nivel de agua, la aireación, salidas, bla, bla, bla. Hay de varios tipos. Básicamente, por volumen lo podemos clasificar en qué. En que el volumen va variando con respecto al tiempo. O sea, es un bioreactor que inicias prácticamente donde está el primer agitador. De ahí empiezas a llenar hacia arriba. Ese es el primer tipo. El segundo tipo es que ya está lleno y entonces empiezas a alimentar y también empiezas a extraer. Y entonces, si extraes lo mismo que estás metiendo, entonces el volumen es continuo. A ese que es volumen continuo se le conoce más comúnmente como cultivo continuo. Los que hemos visto son puros por lote. O sea, ya está lleno y no lo voy a alimentar, pero tampoco le voy a sacar nada. En los exponenciales hay de dos tipos, que sí hay alimentación y sí hay salida. Y el exponencial, el primero que les dije es que está vacío y la alimentación es mayor a la salida, y entonces empieza a aumentar su volumen. Ese es el más perro, porque también hay salida y hay entrada, pero sigue aumentando el volumen. Este es el más difícil de todos. Y el último es donde no hay salida, nada más hay alimentación, y ya después lo vuelves continuo. Ya después, ya que llegó a su máximo, ahora sí lo vuelves. Y curiosamente, ese es el que más les puedo recomendar para algunos productos biotecnológicos, que son metabolitos secundarios. O sea, para secundarios es, no lleno el bioreactor, hago una fermentación pequeñita, ya que se acabó el sustrato, empiezo a alimentar y aumentar el volumen, y entonces ya cuando llego al volumen máximo del bioreactor, ahora sí empiezo a extraer. Y bueno, de todos modos, no importa cuál de todos los tipos que hay, porque incluso creo que hasta se me escapó alguno por ahí, todos responden a estas ecuaciones generales. Y pues es que son tan generales que no sirven para nada, tal cual están. ¿Por qué? Pues es que dices, x2 es igual a x1 más delta x entre b1 sobre db. O sea, que no, o sea, sí, es la función más su derivada, la función más la derivada. Y entonces aquí volvemos a retomar un tema que no habíamos visto desde el primer parcial, de que x minúscula es igual a x mayúscula por el volumen. ¿Sí se acuerdan? Ahí en el primer parcial hace muchos años. Ay, no es cierto, ¿cuánto es sobre el volumen? Perdón, sí es sobre el volumen. ¡Famoso! Perdón, tengo sueño. Espera, sé que tomo mi café. Es que si voy a correr a la pista. Bueno, ok, entonces tomamos que es entonces x sobre volumen. O sea, si no tengo incrementos, pues es x1 entre volumen 1 es igual a x1. Entonces ya nada más con los incrementos ya es x2. Ahora, entonces, ¿quién es x1? x1 es igual a la concentración, x mayúscula 1, es igual a la concentración por el volumen. Ajá. Y entonces ya nada más quién es el delta x. Es el delta x lo que está entrando. O sea, a lo mejor estoy agregando células. Entonces aquí estoy agregando ciertas células. Estas células que estoy agregando pues es igual a la concentración de entrada
por el volumen de entrada. Pero casi nunca alimenta células, casi nunca, es muy raro que alimente células. Pero bueno, lo otro es que se está generando. Y también hay salida, o sea, aquí está creciendo la biomasa, esa es la generación, y la salida pues es lo que está saliendo en la salida. La salida es lo que está saliendo, bueno. Y bueno, entonces tienes el incremento de volumen, pues es el flujo de alimentación por el delta T. Que este flujo también aquí está medio trampeado. Ese flujo es este flujo que voy a llamar flujo de entrada, y también es este flujo de salida. Si el flujo de entrada es igual al flujo de salida, entonces el delta F es igual a 0. Entonces esta parte se anula. Entonces en realidad lo que haría aquí en realidad es este flujo que está aquí va siendo entonces el flujo de entrada menos el flujo de salida por el delta T. Por el delta T. Y aquí la salida, estas células, ¿cómo calculas esta salida, estas células que están saliendo? X mayúscula de salida es igual a ¿quién? ¿Qué concentración voy a utilizar para calcularla? ¿Qué concentración voy a utilizar para calcular esta? Pues esta de aquí, ¿no? Esta X que tengo aquí, esta X1. O sea, esta X1 es la misma que está saliendo. No puedo tener otra concentración. Entonces es igual a X1 por el volumen de salida. ¿Cómo calculo el volumen de salida? Pues es el flujo de salida por el intervalo de tiempo. Y así voy sustituyendo todos estos parámetros aquí en estas ecuaciones y ya se van modificando de acuerdo al proceso. Hay procesos donde no hay salida, entonces elimino ese término. Hay procesos donde no hay entrada, ya elimino ese otro. Hay procesos donde no hay generación, pues no, entonces, bueno, sí puede haber uno donde la generación es despreciable. ¿En cuál? Células inmovilizadas. Células inmovilizadas. ¿Qué lo dijo? Ah, mira, qué bien. Está poniendo atención. Y bueno, entonces ya desglosadas estas mismas fórmulas, aquí ya vienen abajito, quedan en forma de esas tres cosas. Entonces el sustrato 2, la concentración de sustrato 2 queda así: volumen por sustrato 1 es el flujo de entrada por la concentración de sustrato de entrada por el intervalo de tiempo, más menos el volumen por la concentración de sustrato, el consumo de sustrato, la concentración de células y el intervalo de tiempo, menos el flujo de salida por la concentración en el bioreactor, que es esta misma que está aquí, menos multiplicado por el volumen de salida, que es flujo por el intervalo de tiempo, y ya nada más dividido esto entre el volumen sobre el tiempo y así. Entonces, estas son las tres ecuaciones un poquito desglosadas. Casi en todos los casos se puede eliminar algo dependiendo del tipo de bioreactor que estés haciendo. Entonces, con ese preámbulo vamos a seguir con el simulador que estábamos haciendo. Pero antes de eso necesito saber qué tipo de bioreactor quieren que hagamos primero. Continuo, exponencial o ya. o ya, porque los otros son variaciones de lo mismo. ¿Continuo? Vale. Entonces primero continuo, y bueno, luego la otra clase, el viernes hacemos exponencial y el miércoles examen y el lunes descansa. ¿Eso es qué? ¿Cómo es que la de? Bueno, está bien, descansamos la cámara, ¿no? Profe, esto que puso, que era de la primera fórmula, ¿no?
de, para sustituir Sí. F. Bueno, sí. Esto de flujo de entrada y flujo de salida es este flujo. Ajá. Y es lo mismo en todos. Ok, ok. Es el mismo en todos, sí. Ok. No me acuerdo de eso. Pero eso es que...